Programa de opinión de producción nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia. Apto para todo público. Buenos días, buen domingo, buen fin de semana para todos ustedes, amigos televidentes. En la primera parte de este programa voy a conversar con el doctor Julio Castro, infectólogo, nada más y nada menos. Y lo he invitado porque ninguna autoridad como él puede hablarnos de lo que está pasando en materia de salud pública y de infecciones en este país. Hoy, cuando estamos grabando este programa, veo aquí en el diario El Nacional: nunca vimos una crisis migratoria como la venezolana, lo dice el canciller Carlos Holmes Trujillo. Luego veo aquí, como segunda noticia, la muerte de un gran amigo y una personalidad para la historia, Teodoro Pekov. Con él compartimos muchos programas, hablamos, analizamos las situaciones, y él siempre con una posición rígida e invulnerable. Así que pasa su resto y mi pésame a sus familiares. Aquí veo que Maduro exige respeto al Congreso español. El primer mandatario se pronunció por reimpulsar el ALBA. Miranda y Bolívar iniciaron compras y negociaciones en Petro. Esto lo dice Últimas Noticias. Y el Universal dice: Alfaro, es posible el diálogo en las actuales diferencias políticas. El politólogo y doctor en estudio de paz y conflicto señala los elementos a tomar en cuenta. Luego dice aquí: Invialicar, los controles de mercado de carne generan escasez. Y también reseñan la muerte de Teodoro Pekov. Luego veo aquí una información que tiene que ver con nuestro invitado. Advierten sobre el nuevo brote de Zika, dengue y chikungunya. ¿Eso es verdad? Es difícil que sepamos la verdad, que son las cifras oficiales, pero en realidad estamos viendo más casos de dengue, sin duda, casos de chikungunya, sin duda. Zika no estoy tan claro que esté circulando, pero chikungunya y dengue sí tenemos evidencia por los pacientes que vemos a diario de que está circulando de nuevo. ¿Y eso por qué? En el caso del dengue, el dengue tiene un ciclo en Venezuela que aumentan los casos en esta época del año, aumentan y empiezan a disminuir, llegando a lo mínimo hacia la Semana Santa del año siguiente. Ese es el ciclo del dengue histórico. La curva es más alta o más baja dependiendo de factores que todavía quizás no entendemos, que tienen que ver con la temperatura, el ciclo de las lluvias, el ciclo de repoblamiento del Aedes. No sabemos la verdad por qué se producen epidemias más o menos cada 3, cada 4 años, y el resto de los otros años hay actividad menor. Pareciera que este va a ser un año de actividad importante porque tenemos casi 2 o 3 años con poco actividad de dengue. Chikungunya y Zika son enfermedades que estamos empezando a entender, y después del gran brote que tuvimos 2015 y 2016, cuando tienes una infección que afecta a muchos grupos de la población, funciona como una vacuna. La mayoría de la gente tiene anticuerpos y pasa algunos años sin infectarse, pero estamos en la brecha en la cual probablemente empecemos a tener nueva actividad del virus, porque el virus se quedó circulando por América Latina, y cuando empieza a disminuir los niveles de anticuerpos, empieza a haber actividad en los pacientes. ¿Pero qué llaman ustedes los niveles de anticuerpos? Cuando el virus te entra, cuando tienes infección, tu sistema inmunológico detecta que es un agente extraño y produce como respuesta el anticuerpo. Hay unos anticuerpos que intentan matar al virus y bloquearlo, funcionan un par de semanas, y hay otros anticuerpos que quedan durante años que se supone que deben protegerte para que no tengas nuevas infecciones. Pero esos anticuerpos que protegen a largo plazo van disminuyendo a medida que va pasando el tiempo, y empiezas a ser susceptible porque ya la protección que tenías la perdiste. Ahora, Zika, dengue y chikungunya no es la misma cosa. No, son 3 virus absolutamente diferentes. Explícamelo. Que pertenecen a familias parecidas, pero lo único que tienen en común se transmiten por el mismo vector, que es el Aedes. O sea, el mosquito es el que lo transmite, pero son virus filogenéticamente, su estructura genética son diferentes a un virus que otro. Es como confundir el helecho con las bromelias. O sea, son matas ambas, pero son cosas diferentes. Y ¿Los síntomas? Tienen síntomas parecidos, tienen fiebre, dolor en las articulaciones, mucho malestar,
pero desde el punto de vista estrictamente viral son enfermedades diferentes, claramente diferentes. ¿La cura? No tienen cura, no tienen ¿El tratamiento, reposo? el reposo, hidratación, evitar las complicaciones, y su grado de complicación varía. En el caso de Zika tenemos el tema de la transmisión a los niños, que es lo que más nos preocupa, y es un virus que ya sabemos que se transmite sexualmente, a diferencia de chikungunya y dengue, que hasta el momento no hay evidencia que sea transmisión, sino solamente por el vector, por el Aedes, por la picadura del Pero en este mosquito. momento, de acuerdo con tus cifras, ¿cuál es la enfermedad que prevalece? ¿El Zika, el dengue o la chikungunya? No, sigue habiendo más casos de dengue que el resto, y yo diría que en segundo lugar chikungunya, yo diría que Zika tenemos que demostrar que está circulando, pero dengue sigue siendo más importante en términos numéricos en este momento. Un receso, regresamos con Julio Castro. Estás viendo Diálogo con. Bueno, aquí veo que 4 de cada 10 niños son diagnosticados con dengue en Vargas. No sé cómo es la situación en Caracas. ¿Qué información tienes tú? Como te dije antes, no tenemos información oficial porque el boletín epidemiológico está bloqueado desde hace ya 3 años, y lo que tenemos es la información de los médicos que nos los van diciendo un poco de boca a boca, y por eso es que tenemos la sensación de que hay actividad de dengue, por lo menos en el centro del país. Nunca tienes la perspectiva clara hasta que no ves el consolidado Aquí nacional. veo que se llegan más casos de dengue que sarampión a hospitales, según Sociedad de Infectología. ¿Eso tiene que ver con las migraciones? No, no el dengue, Ajá. pero lo que sí es un hecho clarísimo es que estamos exportando enfermedades al resto de nuestros vecinos, inclusive lejanamente. Estamos exportando. Sin duda. ¿Qué estamos exportando? Estamos esperando las enfermedades que pasan aquí. Malaria, sarampión y difteria, claramente. Ya hay información de la Organización Panamericana de la Salud que nuestros vecinos, particularmente Colombia y Brasil, pero también Ecuador, también Perú, también Argentina, han diagnosticado pacientes venezolanos que pasaron la frontera y manifestaron los síntomas donde estaban, y locales, es decir, pacientes en Colombia, pacientes en Brasil o pacientes en Perú, que en contacto con venezolanos produjeron enfermedad en esa zona, que son lo que llamamos unos casos secundarios. El primario es el que viene enfermo y el secundario es el que tiene contacto con el caso primario y se produce una enfermedad que había estado controlada en esos países, y eso genera alarmas, por una parte, alarmas epidemiológicas en esos países, porque son enfermedades que estaban controladas, pero un elemento importante que no podemos dejar de vista es que esos enfermos generan costos en los países donde van, para los cuales los países no están preparados. Si tú tienes 600.000 venezolanos pasando la frontera por el norte de Santander en los últimos año y medio, de esos 600.000 venezolanos que pasan, algunos requieren servicios médicos, dan a luz, se enferman de neumonía, los niños necesitan vacunas, tienen diarrea, algunos tienen sarampión, algunos tienen difteria, algunos tienen malaria, y esas enfermedades que las asumen los países receptores requieren costos y logística para lo cual ellos no estaban preparados, porque Colombia ha sido un país exportador de migrantes y no importador de migrantes, como está pasando ahora con los venezolanos. Entonces, la migración, la enfermedad y la migración tienen una relación muy importante que empieza a hacer ruido continental, porque los vecinos dicen, la alcaldesa del estado de Roraima, que es el norte de Brasil, dijo, mira, están llegando población indígena a grandes cantidades con sarampión, que tienen que tratar de contenerlos, y están en carpas, en centros de refugiados, eso como lo que veíamos en Irán, centro de refugiados de las Naciones Unidas, donde el 30-35% de los refugiados tienen sarampión, y eso es un riesgo epidemiológico para el país que lo recibe, porque puedes incorporar esa enfermedad y que se empiece a replicar en el país, y esa enfermedad replicándose puede durar meses, inclusive años, una enfermedad que había estado controlada. Entonces, esos riesgos tenemos que tratar de resolverlo, por una parte aquí, para evitar las enfermedades y no las exportemos, y con la colaboración de los vecinos que están recibiendo la enfermedad por la notificación y el tratamiento que reciben en esos países. ¿Y nosotros no tenemos el control de eso? Bueno, pareciera que no, porque si tú ves que tuvimos el año pasado, según las cifras oficiales, 470.000 casos de malaria, casi llegamos a 4.000 casos acumulados de sarampión en año y medio, que es el 70-75% de los casos de sarampión de todo el continente. Bueno, eso es una evidencia clara de que esas enfermedades no están controladas en Venezuela. Lo mismo pasa con difteria.
y al no estar controlada en Venezuela y tener un flujo migratorio hacia los países vecinos, la gente viaja con su mochila, pero viaja también con las enfermedades. Entonces, eso está afectando a la región y empieza a ser una preocupación importante en el continente, porque en el caso específico de sarampión, que es la enfermedad más contagiosa que hay en el mundo, tú puedes, después de 20 años que teníamos la enfermedad controlada en el continente, empezar a tener brotes que se prenden de alguna manera, como fuegos que se prenden en el resto de América Latina, y volver a tener microepidemias de sarampión en 3 o 4 países. Lo mismo puede pasar con malaria. La persona que viaja con el parásito en su sangre y atraviesa la frontera, se va con el parásito. Y si va a una zona donde hay vector, donde hay anófeles, por ejemplo, Brasil tiene vectores, Colombia tiene vectores, Guyana tiene vectores, la zona selvática de Perú tiene vectores, puedes prender un foco de malaria que había estado apagado con mucho trabajo durante 20, 25 años. Y ¿Tú me quieres decir que nosotros estamos importando la malaria de Brasil? Estamos exportando la malaria a Brasil. ¿Y de Brasil qué nos trae a cambio? Bueno, hay minería ilegal que puede ser uno de los factores que haga que el control de la malaria sea más complicado, en particular en los estados fronterizos en Bolívar. No es el único, pero es uno de los factores. Pero sin duda, cuando tú ves la cantidad de pacientes diagnosticados con malaria en la zona fronteriza entre aquí y allá, el flujo es de aquí para allá, no de allá para acá. Ahora, frente a eso, ¿cómo ponerle un tabique? No, no es un tabique porque no creo que tenga sentido pensar en barreras físicas, porque los parásitos no conocen barreras físicas. Lo que tienes que tener es un control a lo interno de tu país en las enfermedades. Ajá. Entonces, no sirve un muro como piensan otros presidentes de otros países, pero si tú controlas la enfermedad en tu país, ese influjo que vas hacia afuera, empiezas a bajarlo y empiezas a controlar la enfermedad. ¿Y tú no lo controlas en este momento en Venezuela, entonces? No, la malaria no está controlada y sarampión y difteria tampoco. Tienen año y medio circulando en el país ampliamente. Tienes la mayoría de los estados del país con transmisión autóctona de esa enfermedad y en definición estrictamente epidemiológico no son enfermedades controladas. Ellas tienen un ciclo propio que tú lo puedes modificar. ¿Por qué antes y no ahora se controlaban esas enfermedades? La primera razón es las enfermedades controlables por vacuna, porque tú tenías al 90% de la población vacunada. Si tú tienes al 90% de la población vacunada, la única posibilidad es que el 10% que no vacunada tenga la enfermedad. ¿Y ahora? Si tienes al 40% de la población que no está vacunada, estamos hablando de dimensiones completamente diferentes. Tampoco tiene cifra de vacunación. Las cifras que hay son las cifras oficiales que están en la página de OPS. Ajá. Y son bastante mediocres comparado con nuestro continente, porque en vacunación una cifra buena es más del 85%. Si tienes 60, 65, inclusive 70, se considera mala porque tienes que llegar a niveles muy exigentes, que es por encima de 85% de toda la población vacunada. Aquí habla, en una declaración, no sé si es tuya, dice, no se están cumpliendo las medidas para combatir tanto a la larva como al mosquito. También hace falta educación de cómo prevenir la enfermedad. Además, ante la crítica situación de falta de servicio de agua en el país, almacenamiento de agua en potes en los hogares incide en la proliferación de mosquitos. Eso está ocurriendo. No son mías las declaraciones, pero lo hemos dicho en otras oportunidades. La forma más importante o más fácil de controlar enfermedades como dengue, chikungunya y zika es controlar el vector. Y buena parte del control del vector implica que la comunidad sepa qué tiene que hacer. Es difícil pensar que el gobierno va a llegar hasta dentro de tu casa a controlar el vector. Okay. Si tú no tienes la información de la persona que sabe cómo controlar el vector en su casa, no tienes la ayuda de la comunidad. Okay. Y en este caso particular, no ha habido las suficientes políticas comunicacionales para que la gente sepa cómo controlar el vector, que es la larva y el mosquito adulto. Son ambas que hay que controlarlas. Y eso tenemos 25 años de dengue en Venezuela y cada vez tenemos más dengue, más dengue, más dengue. Es una evidencia clara de que no hemos controlado la enfermedad y buena parte implica porque el gobierno no reconoce que tiene un problema con estas enfermedades y al no reconocerlo la gente no sabe cómo manejarse comunitariamente para controlar el vector. Ok, vamos a un receso. Aquí leo una declaración tuya. Dice Julio Castro, médico infectólogo de la Policlínica Metropolitana, confirmó en el tuit que la celulitis facial constituye una emergencia médica que puede traer complicaciones a futuro. Te dejo eso en el aire. Vamos a un receso y regresamos. Estás viendo Diálogo con...
Bueno, conversando con el infectólogo Julio Castro, aquí les dejé un comentario que aparece en este portal, se llama El Pitazo. Dice Julio Castro, médico infectólogo de la Policlínica Metropolitana, confirmó en un tuit que la celulitis facial constituye una emergencia médica que puede traer complicaciones a futuro. Ajá, Las infecciones en la cara, ajá, por eso. no importa cuál sea su origen, tienen riesgo de muerte. Por una razón fundamental, el drenaje de las venas, o sea, la infección camina a través de las venas. Y en la cara va directo al cerebro. O sea, las venas que tienen que ver con el drenaje de la cara, el cráneo, va directo a las estructuras cerebrales. Entonces, infecciones que empiezan relativamente sencillas, como una infección de una muela, una infección en la nariz, una infección en el oído, puede drenar si no se trata de la forma adecuada y pueden producir meningitis, abscesos cerebrales, y eso tiene una potencial letalidad importante. Una moraleja que uno aprende como estudiante de medicina: celulitis en la cara es igual a paciente hospitalizado y hay que tratar a ese paciente con drogas endovenosas hospitalizado. No importa que el paciente esté detenido, esté secuestrado o esté preso. Esa persona debe tener atención médica, y eso lo escribí en relación a la información que teníamos que el diputado Requesén tenía una infección dental con compromiso de la cara, y eso no puede ser manejado en un centro de detención, tiene que ser visto por gente que sabe lo que tiene que hacer, un equipo multidisciplinario, internistas, infectólogos, probablemente odontólogo o cirujano maxilofacial, porque necesitas antibióticos que resuelvan ese caso tempranamente, porque si no, la situación puede complicarse, y creo que no hay derecho de que una persona que puede tener acceso a atención médica, aunque esté detenido, no tenga la atención médica idónea. Entiendo que el diputado lo llevaron a un centro asistencial y está recibiendo antibióticos, pero en el momento que escribí el Twitter teníamos dudas de que eso estuviera pasando porque no había información desde la familia. El padre del diputado Requesén es médico y un poco sabe lo que eso representa, por eso la presión para que fuera atendido de manera idónea por personas competentes. ¿Se consiguen antibióticos en este momento? No, está difícil la situación de los antibióticos. Ayer la mitad de los pacientes que vi les ha costado conseguir antibióticos tan simples como ampicilina, un antibiótico muy viejo, muy simple, y tienen que pasar 8 o 9 farmacias para conseguirlo. Tenemos una situación ahorita compleja con eso ha sido intermitente, hay momentos donde hay más, hay momentos donde hay menos, siempre con escasez. No ha habido en los últimos 3 o 4 años distribución normal de medicamentos, y lo mismo pasa con antibióticos. Pero en este momento la situación de antibióticos es bastante complicada. ¿Qué otra cosa te preocupa a ti como infectólogo y como venezolano? Me preocupa que no vemos una intención formal de parte de las estructuras gubernamentales de salud de generar un cambio. Creo que ya es bastante obvio, por lo que dicen los países vecinos, por lo que dice la Organización Panamericana de la Salud, que la situación de salud es muy comprometida, y con relativamente pocas señales que el gobierno diera para tratar de mejorar la situación de medicamentos y de algunas enfermedades en particular, la situación cambiaría drásticamente. Por ejemplo, el tema de sarampión y difteria, si tú hicieras una campaña de vacunación, con la cual estoy absolutamente de acuerdo, y a nosotros ayudaríamos a que eso se produjera, me refiero al entorno académico, cuando digo ayudaríamos, se produjera en lo más masivamente posible, porque es la única forma de contener epidemias como la de sarampión y difteria. Malaria es un fenómeno más complejo, pero el hecho de que tengamos dificultad para conseguir inmunosupresores, medicamentos para el VIH, quimioterapia, analgésicos, antibióticos, ciertamente pone la situación difícil para los pacientes, y la verdad el gobierno tendría herramientas como para buscar medicamentos en el corto plazo con ayuda internacional muy fácilmente, y eso de alguna manera por lo menos aliviaría el tema de medicamentos, que no es el único, pero es uno de los más importantes. ¿Qué sabes tú de la atención en los hospitales? Bueno, nosotros tenemos un sistema de monitoreo que se llama la Encuesta Nacional de Hospitales, que monitorea desde cuánto tiempo hay agua y luz hasta si hay medicamentos complejos y cómo está el recurso humano. Y la situación de lo que hemos medido en los últimos 5 años... ¿No hay agua? Hay agua intermitente, y eso en un hospital es terrible. Un hospital no puede estar sin agua. Imagínate cómo significa hacer el aseo de un paciente que está posoperado, o los médicos que tienen que lavarse las manos, las enfermeras que tienen que lavarse las manos varias veces al día, que no hay agua y jabón en un hospital. Eso es algo terrible. Eso nos pone en el siglo XVII, un hospital que no tiene agua en Venezuela. Y los hospitales... ¿Ese es el caso? Absolutamente. Los hospitales tienen la misma situación que vive la gente de la comunidad habitual, lo cual no pasaba antes. La mayoría de los hospitales en Venezuela tenían doble acometida de agua, y independientemente que la zona en la cual no hubiera agua, había garantía que los hospitales tenían agua 24 horas al día, 365 días al año, y eso no está pasando. Ok. ¿Cuál sería tu mensaje final del programa?
creo que debemos allanar las diferencias entre el sector gubernamental y los otros sectores para hacer que la gente tenga una mejor calidad de vida, porque la gente está pasando mucho trabajo y es algo que nos preocupa y no vemos signos de que eso fuera a mejorarse. Tenemos un nuevo ministro que tiene una formación académica importante, que es una persona que ha estado relacionada con el sector gobierno y con elementos de decisión desde hace mucho tiempo y que tiene los elementos como para entender cuál es la gravedad de esta situación y solamente con algunas pocas señales pudieran cambiar la situación para los pacientes rápidamente y realmente apelamos a eso, con la connivencia del sector académico al cual pertenezco, que está muy preocupado por la situación. Bueno, gracias. Gracias a ti, Julio Carlos. por la Castro, invitación. gracias a Siempre usted, un placer. televidente. En la próxima parte voy a conversar con el señor Roy Daza. Estás viendo Diálogo con. Bueno, ahora me toca analizar la situación política nacional e internacional con un especialista que se llama Roy Daza, miembro de la Comisión de Asuntos Internacionales del PSUV. Dice aquí el señor Roy Daza que la migración es utilizada para justificar una intervención. ¿Cómo es eso? Bueno, ¿Tú has dicho eso? ¿cómo no? ¿Cómo no? Sí, sí. Lo que pasa es que no he dicho eso nada más, he dicho otras cosas también, ¿no? Por ejemplo. Sí. Dígalo. Mira, bueno, primero muchas gracias, ¿no? Destápese. por la invitación al programa. Mira, hay un hecho cierto, concreto, que es una migración muy importante en los últimos meses. en los Claro, no lo últimos puede años. negar, no ve la Sí, foto. pero además que tiene una magnitud que es digna de analizar con profundidad el asunto. Esto tiene un origen económico, social, cultural, comunicacional, pero desde el punto de vista concreto, cuando lo vamos al análisis político, podemos llegar a la conclusión de que el tema de la migración se ha convertido en uno de los factores para atacar a Venezuela. Es decir, en lugar de buscar un área de cooperación, en lugar de buscar áreas de comunicación entre los gobiernos, de resolución de los distintos problemas, es decir, es adoptada esta situación de migración como una fórmula de ataque contra el gobierno del presidente Maduro y como también una justificación para la asfixia económica del país. Evidentemente, con la pretensión de intervenir de hacer injerencia en la situación interna política de nuestro país. Pero ¿tú crees que los Estados Unidos, en algún caso concreto de Trump, está interesado en una intervención en Venezuela? Mira, lo que pasa es que no es lo que yo diga, es lo que ha dicho el presidente Trump. Es decir, yo sencillamente, cuando he analizado sobre el punto, yo me baso en las dos declaraciones que él ha hecho. ¿Cuáles son? Es decir, donde ha dicho que dentro de las opciones que él tiene frente a Venezuela está la intervención militar. Es decir, incluso en la última sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente Trump lo volvió a decir. Es decir, dijo, entre esas opciones está la intervención militar, o la opción militar está precisamente dentro de su mesa de decisiones. Creo que esa posición, más algunas que ha emitido el jefe del Ejército Sur, que el que fue el jefe del Ejército Sur, Kurt Kitt, ¿no? El general norteamericano, quien sí dijo, a la hora de presentarse, nosotros estamos listos para actuar en Venezuela. Es decir, entonces, frente a eso, como ese es un gobierno y ese es un Estado que ha participado de manera directa en intervenciones militares en los países, es como para tomar en serio. ¿Por qué? Porque en Irak hoy se cuentan 250.000 muertos en una guerra que ya tiene 15 años y que pareciera que no termina nunca. Es decir, Pero nosotros no somos Irak. No, nosotros no somos Irak,
pero los norteamericanos Y aquí está siguen siendo los Gaddafi. norteamericanos y los norteamericanos intervinieron en Irak. Y los norteamericanos intervinieron en Libia, ¿no? Y ahí está un país prácticamente destrozado. Entonces, es por supuesto una alarma, una alerta que el presidente de los Estados Unidos, no es cualquier persona, no es un funcionario de tercer nivel del Departamento de Estado, es el propio presidente quien ha hecho ese tipo de anuncios, que por supuesto nosotros haremos hasta lo imposible porque eso no se produzca derrotando esa pretensión desde el punto de vista político. Aquí leo en una información, creo que publicó el diario El Universal, una declaración de Mike Pence. Dice, el presidente de Honduras me dijo que la caravana fue organizada por grupos de izquierda hondureños financiada por Venezuela y enviada al norte para desafiar nuestra soberanía y nuestra frontera, afirmó Pence. Si no fuese tan grave, uno se riera de eso. Lo que pasa es que es muy grave lo que dijo. Ajá. Es muy grave por lo siguiente. Primero porque eso, yo creo que nadie lo cree. Sí, no hay manera de que alguien en su sano juicio pueda creer una insensatez de esa naturaleza. Pero sí es muy peligroso porque recuerde que hay un decreto firmado por el presidente Obama donde dice que Venezuela es una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad de los Estados Unidos. Y cuando el secretario de Estado, Mike Pence, dice que se está amenazando con el caso de la caravana de los migrantes que salió de Honduras a la seguridad de los Estados Unidos y se acusa al gobierno de Venezuela, uno puede sacar la conclusión de que están tratando de utilizar ese elemento como una justificación de ataque político y de ataque diplomático sobre nuestro país. Y además, para justificar el bloqueo financiero que el Departamento del Tesoro tiene sobre las transacciones financieras internacionales de Venezuela. Bueno, ya ustedes han desmentido, aquí veo que el PSUV niega relación con la caravana desde Honduras. Yo le diría, yo si tuviera la oportunidad de hablar con el doctor Pence o con Donald Trump, yo le dijera que sobre el problema que tiene que ver con las migraciones de África hacia Europa y la que tiene que ver ahorita esa caravana de Honduras, Guatemala, El Salvador, que ya va por el estado de Oaxaca en México, yo le diría lo siguiente: busque el culpable, véase un espejo. Véase un espejo y encontrará el culpable de lo que es la situación que hoy hay en esos países. Bueno, aquí veo una declaración de Marquina. Dice, consultado por el Universal, Marquina señaló que el castrocomunismo se puede creer cualquier cosa. Asimismo comentó que la caravana de Honduras con destino a Estados Unidos a través de México pudiera ser una táctica distraccionista del gobierno y sus allegados. Señor Marquina, colega tuyo. Sí, Marquina tiene algunas opiniones un poco domingueras a veces, ¿no? Sí, porque pareciera que no hay manera de que se coloque en la posición de discutir las cosas seriamente, de que discutir a profundidad los asuntos, ¿Cuándo que será son eso? muy serios. Yo no sé ¿Cuándo lo haremos en serio? Vamos a un receso, regresamos. Bueno, vamos. Estás viendo Diálogo con... Bueno, vamos a hablar de otras cosas. Por ejemplo, la escasez de carne, la escasez de productos, la situación país. ¿Qué ves tú desde tu órbita? Yo veo una cosa muy... No me vas a decir que la ves todo color de rosa. No, no porque desde el punto de vista de política económica, en este mismo programa yo he expresado opiniones sobre la situación económica, pero creo que a partir del 17 de agosto el presidente Maduro ha señalado una ruta a seguir desde el punto de vista del plan de recuperación económica puesto en marcha. ¿Y eso ha progresado? Eso ha progresado, ha venido avanzando, pero obviamente estamos frente a una situación muy compleja, una crisis económica de mucha profundidad
que es imposible que uno pueda hacer un balance en apenas 2 ¿Cómo meses. va a resolver esa crisis? Lo va a resolver produciendo. Y en primer lugar, produciendo petróleo y produciendo petróleo. Es decir, yo pongo el énfasis en ese punto porque yo creo que en la recomposición, reorganización y la puesta en marcha del plan de producción petrolera y de gas está una parte sustancial de lo que es la salida a la situación de la coyuntura crítica que tenemos. Después podemos hablar y podemos hacer un simposio sobre las distintas posibilidades de nuestra economía, que las tiene, de las distintas oportunidades que tiene nuestra economía. Pero desde el punto de vista concreto, creo que lo que nos puede dar a nosotros una salida es levantar la producción petrolera. Y creo que hay condiciones para eso, tanto en el mercado como con los socios que Venezuela tiene. Bueno, tienes que pensar en la producción agrícola, tienes que producir en cómo comemos ¿Cómo no? aquí los venezolanos ¿Cómo no? con productos hechos en Venezuela. ¿Cómo no? Yo creo que una de las bases es esa, pero tenemos... Porque nosotros no podemos depender per se de las importaciones. No, Tenemos yo- que ir hacia una liberación de nuestra propia independencia. Estoy plenamente de acuerdo, pero creo que si usted me habla de la coyuntura que tenemos en este momento, necesitamos resolver el problema del déficit fiscal del país. Ajá. Necesitamos resolver, y eso no lo podemos resolver de manera, digamos, más o menos a corto y a mediano plazo, sino con producción petrolera en este momento, que nos permita que precisamente levantar la producción de alimentos, levantar la producción agrícola del país. ¿Por qué? Porque necesitamos tener abastecimiento suficiente en los mercados para poder resolver el problema número uno que afecta al venezolano, que es el problema de la inflación. No hay venezolano que hoy no está afectado por la situación de la inflación. ¿Cómo se resuelve? Con medidas macroeconómicas como las que viene aplicando el presidente Maduro, pero fundamentalmente en el fondo se resuelven es con producción y con producción, con trabajo y más trabajo. Y eso se está haciendo. Yo creo que el presidente ha iniciado un ¿Qué proceso. está haciendo el gobierno desde su posición para provocar eso que tú estás planteando? En primer lugar, tomó una decisión sobre la política cambiaria, eso es muy importante. En segundo lugar, dicho por el propio presidente, planteó desde el 17 de agosto, dijo, no hay más emisión de dinero inorgánico o dinero sin valor, porque eso efectivamente es un factor inflacionario. Y por otra parte, ha abierto un conjunto de negociaciones muy importantes, tanto con China como con Rusia y Turquía y la India, que nos dan a nosotros la oportunidad de salir de la asfixia económica que hoy tiene el país, producto de las decisiones políticas tomadas por el gobierno del señor Donald Trump. ¿Tú crees que puedes vivir sin el petróleo en Estados Unidos? Mira, yo Desde el creo punto de que... vista económico. Yo En creo el caso de que... PDVSA. Yo creo que Estados Unidos y Venezuela tienen 101 años de relación petrolera. Ujú. Por cierto, estable. Es decir, en Venezuela puede haber pasado cualquier cosa y la relación petrolera ha continuado. Y en Estados Unidos puede haber pasado cualquier cosa, incluyendo hasta guerras mundiales, y la relación petrolera entre nuestros países ha sido una relación positiva para Estados Unidos y positiva para Venezuela. Yo creo que lo que indica la lógica, lo que indica la sensatez, es que tanto el gobierno de los Estados Unidos como el gobierno de Venezuela se sienten a buscar una solución. ¿Qué solución es la vía concreta para resolverlo? Lo que ya propuso el presidente Maduro en las Naciones Unidas. Un diálogo directo entre los presidentes de ambos países para tocar todos los problemas. Aquí hay un problema que dice, costos fúnebres se dispararon hasta el cielo. Te deseo que dures larga vida, para que no pagues 5 millones, dice aquí, por una inhumación. Hoy la inflación afecta a todo el conjunto de la economía, eso es una realidad. Pero frente a esa realidad hay que tener una posición, no solo ya de la denuncia, que es buena siempre y que siempre será necesaria, sino también de encontrar las vías de solución a los problemas del país. Porque para eso estamos, digamos, para eso hacemos el esfuerzo los dirigentes políticos, los dirigentes sociales del país, precisamente para buscar las soluciones concretas a los problemas de los ciudadanos.
porque esa es nuestra función, esa es nuestra responsabilidad. Ha subido todo, me dices tú, ¿no? ¿Cómo no? Claro. Bueno, Hay un proceso inflacionario que está a ojos vistas, ¿no? Hasta la tinta de pelo, porque tú tienes pelo blanco. Sí, Suyo. sí, blanquito. Pero no me lo pinto. ¿No? ¿Por No, qué? es blanco, así como lo ven. Bueno, gracias. Muchísimas gracias. Amigo Roy Alza. Gracias a ustedes, amigos televidentes. Nos vemos aquí el próximo domingo a esta misma hora.